Hoy es miércoles 13 de mayo. Importante información tenemos para discutir desde ese espacio de entrevista de Informa TVX. Los fenómenos naturales afectan nuestro país y tienen como víctimas a la población vulnerable. Dentro de estos, los niños y las niñas de El Salvador. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Estaremos hablando de medidas preventivas que pueden ser tomadas tanto por el Estado como también el sector privado para que podamos tener menos riesgos de nuestra niñez ante los fenómenos naturales. Por eso ya me acompañan dos representantes de la organización Plan Internacional, Sara Berríos y Cristina Pérez, que les estaré presentando en los próximos minutos. Antes es importante conocer un poco del contexto del tema que estaremos abordando desde este lugar. Y es que en los últimos días la zona costera de El Salvador ha sido afectada por el fenómeno de marea de fondo, que generó unas olas que sobrepasaron los 2 metros de altura, dejando a decenas de familias damnificadas e impactos negativos en su ingreso. Año con año, los desastres naturales tienen a su centro a la niñez como una de sus principales víctimas, lo hemos dicho. La vulnerabilidad de los menores de edad se profundiza ante la pobreza en la que están sometidos alrededor de 4 de cada 10 niños y niñas salvadoreñas entre los 0 a 6 años que viven en zonas rurales. Hoy abordamos la atención y prevención al riesgo de menores de edad ante los desastres naturales y para eso, ya lo he dicho, me acompañan en este set de entrevista Sara Berríos, asesora nacional de Derechos y Participación de la Niñez, y Cristina Pérez, asesora nacional de Agua, Saneamiento y Desastres. Ambas son representantes de la organización Plan Internacional, a quienes me da muchísimo gusto recibir en Informa TVX. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Y para poder hablar de este tema, ¿no?, tan importante en el país. Sí, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a la población. Gracias por darle la oportunidad a Plan de poder hablar acerca de este tema tan importante. Muy bien. Igualmente a ustedes por atender nuestro llamado. Cristina, yo quiero empezar esta entrevista y conociendo específicamente su opinión, Cristina, sobre el tema de la niñez en la zona costera de nuestro país, porque en los últimos días hemos tenido este fenómeno de altas olas en El Salvador que han dejado ya muchas familias damnificadas y que vemos que también dentro de estas familias, por supuesto, hay niños que están siendo afectados. ¿Cuál es la situación de la niñez en la zona costera salvadoreña? La situación actual consideramos que es de alta vulnerabilidad. En primer lugar, porque la zona es de riesgo en general. Ellos en el día a día, no solo en esta etapa, ya están ante riesgos de pobreza, ante riesgos de subvulneración de varios derechos como su participación, su educación, etcétera. Pero cuando tenemos una situación como esta, ya sea oleajes o inundaciones, sus derechos se ven todavía mucho más vulnerados. Uno de ellos, que es el más visible en este momento, es el tema de educación. 14 centros escolares fueron cerrados y ellos no estaban recibiendo sus clases, más de 6.300 niños entonces y niñas estaban sin recibir sus clases. Otro que siempre sucede en todos los desastres es que muy pocas veces se les informa qué es lo que está sucediendo. Ese es otro de los derechos que está siendo vulnerado. Ellos también tienen derecho a participar en la toma de decisiones, tienen derecho a estar ahí presentes y saber qué está sucediendo y qué acciones deben tomar, y usualmente no es algo en lo que estamos nosotros acostumbrados a hacer. Creo que esa es una de las principales vulnerabilidades que podemos encontrar. Excelente. Sara, hay un punto y es que cuando hablamos de la vulnerabilidad no podemos desatendernos también de una situación, un contexto de pobreza en el que viven muchos niños en nuestro país. ¿Cómo en el caso de los desastres naturales se tiene un mayor énfasis en la vulneración de derechos en aquellas familias donde hay niños pobres o con situación de pobreza más bien? Debe haber una protección, ¿verdad? Una protección que es compartida. Los niños y las niñas deben ser protegidos desde la casa, la escuela, la comunidad y por supuesto el Estado, ¿verdad? Y más aún cuando se dan situaciones de riesgo para los niños y las niñas cuando suceden desastres como el que está sucediendo ahora, especialmente cuando los niños y las niñas están en albergues. Correcto. O en situaciones de desprotección, porque hay que garantizar salud, alimentación, todo lo básico que tiene que ver con que una persona sobreviva. Entonces, y además de eso, debe haber protección contra cualquier forma de maltrato o de violencia en estos espacios, darle un lugar privilegiado a los niños y a las niñas en estas situaciones. Eso es lo que debemos hacer todas y todos. Esa es una tarea de la sociedad civil, del Estado, de la comunidad y de otros niños y niñas que deben ayudarse y cuidarse entre todos. Sara le preguntaba cómo se hace más profunda los daños en aquellos menores de edad que viven en situación de pobreza, porque entendiendo la pobreza como una situación multidimensional, también la presencia del Estado aquí incluida, me interesa saber cómo Plan Internacional está evaluando la presencia
el gobierno a través de escuelas, de hospitales, que puedan atender de manera efectiva ante una crisis medioambiental, justamente a esos niños? ¿Ustedes ven que se está haciendo efectiva tanto la presencia como la aplicación de las instituciones? Se hacen todos los esfuerzos necesarios para poder atender este tipo de circunstancias. No siempre se está preparado para lo que viene, ¿verdad? Porque sucede una cosa y esa te lleva a la otra, y tenemos que garantizar la protección integral de los niños y las niñas, y las instituciones están haciendo esfuerzos desde antes de que sucedan todos estos eventos, ¿verdad? Hay espacios donde el Estado, conjuntamente con la sociedad civil, viene preparándose para lo que suceda. No siempre lo que viene es lo que se espera, ¿verdad? No necesariamente. Si estuviéramos seguros de lo que va a suceder, los niños y las niñas no fueran víctimas de ninguna situación donde sus derechos son vulnerados, porque podríamos estar bien preparados. Entonces, por eso yo mencionaba de que es tarea de todas y de todos proteger a los niños y a las niñas en las circunstancias en las que se encuentran. Los niños y las niñas que tienen situaciones de pobreza tienen que vivir en estos lugares donde hay alto riesgo. Entonces, obviamente se están viendo más afectados por todo lo que ya Cristina mencionaba anteriormente. Y sobre eso también quiero seguir profundizando, Cristina, porque Sara dice es un esfuerzo conjunto el hecho de poder tomar medidas preventivas ante los desastres naturales y que eso no afecte de una manera tan fuerte a los niños, ¿no? ¿Qué tipo de acciones preventivas sugiere el Plan Internacional que se implementen, no solo en el caso de una alta marea, sino también ahora que se acerca una época lluviosa, para la protección de los menores de edad? Lo mejor que podemos hacer es prevenir. La prevención y la planificación es la base para disminuir los impactos de cualquier desastre. Ya hay un sistema establecido, el Sistema Nacional de Protección Civil existe, y Plan Internacional trabaja en coordinación con este sistema de tal forma que podamos trabajar. Y debe trabajarse en diversos niveles. Uno de ellos es el centro escolar en sí mismo. Debemos trabajar en dos vías. Una de ellas es el educar a los niños y a las niñas para que conozcan qué riesgos están expuestos, cómo deben atender este riesgo, y también para que planifiquen qué deben hacer ante estos riesgos y cómo proteger. Con participación de niñas y niños, exacto, de maestros, de la comunidad e incluso de padres de familia, porque cada centro educativo también está dentro de una comunidad, está dentro de toda una zona. Entonces, Plan lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, en esta área, es la creación de comisiones escolares de protección, donde se diseña planes, se identifica vulnerabilidades y se trabaja en determinar cómo poder atender cada una de las situaciones diversas. Puede ser inundaciones, puede ser terremotos, puede ser oleajes por mar de fondo, puede ser cualquier tipo de acción. Y este tipo de planes no solo debe incluir a las niñas y a los niños, sino también estos otros grupos vulnerables como personas o niños con discapacidad, que a veces todas sus necesidades se van viendo invisibilizadas. Otro aspecto importante también dentro de los centros escolares, y Plan está trabajando en ello también, es hacer que las escuelas sean seguras. Una de las dificultades que tenemos actualmente es que muchos de los centros escolares se encuentran en zonas de riesgo. ¿Por qué? Porque al final todo nuestro país es una zona de riesgo casi en su totalidad. El 88.5% es prácticamente todo, y el 95% de la población vive en esa zona de riesgo. Correcto. Es decir, que al final hay bastantes riesgos, pero también no hay tanta capacidad como para mantener estos centros escolares de una forma tan segura. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos ciertos centros escolares que a veces son cerrados porque están cerca de zonas de inundación, y a veces porque han sido dañados en su infraestructura porque sucedió un sismo. Entonces, este tipo de cosas también debemos trabajar. Y también hay que trabajar en otros niveles. Por ejemplo, el sistema en sí con el que se trabaja desde a nivel regional, departamental, local, comunitario. La comunidad debe prepararse. Debe saber qué está sucediendo también como comunidad, debe saber cómo prepararse con sus familias, y también es el gobierno el que debe asegurar que las familias estén informadas, que las niñas y los niños estén informados, que participen, y debe también asegurar que la información llegue en el momento adecuado. Excelente. Para que ellos sepan qué hacer. Cristina, usted ha dado un análisis y una respuesta bastante completa sobre cómo atender preventivamente y de manera planificada a los desastres naturales. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar, Sara, a mí me gustaría que usted me comente lo que nos ha planteado Cristina, es un tanto el deber ser, de cómo debería estar planificada la comunidad. Quiero saber cómo están evaluando realmente esta implementación en el territorio de nuestro país. Nosotros vamos a hacer la primera pausa en Informa TVX. Recordemos, estamos hablando sobre la vulnerabilidad de la niñez salvadoreña en las zonas de riesgo. Hacemos la primera pausa. Ya volvemos.
Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Sara Berríos y Cristina Pérez, ambas asesoras nacionales de la organización Plan Internacional, se encuentran con nosotros. Estamos hablando sobre los derechos de la niñez salvadoreña, específicamente en aquellos escenarios de vulnerabilidad ante desastres naturales. En estos momentos abordamos ese tema. Sara, yo quería conocer su opinión respecto a la respuesta que nos brindaba Cristina. Ella decía la manera ideal de cómo debería ser organizada una comunidad para prevenir situaciones de riesgo. Actualmente en el país se está cumpliendo con eso y se está respetando específicamente los derechos de los niños en la planificación. Podría hablarle de las zonas de trabajo donde estamos como Plan Internacional, donde sí hay todo un proceso de información y de preparación para los niños y las niñas para que se puedan enfrentar a situaciones como esta, ¿verdad? Los niños y las niñas también tienen derecho a la información clara, a la información a tiempo, de todo lo que sucede a su alrededor o de todo lo que sucede con sus vidas. Entonces, en este caso, es importante que tanto a los niños y niñas como a los adultos se nos explique, ¿verdad? ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué sucede? ¿Qué se puede hacer para prevenir? Debemos trabajar todavía en dar toda esa información científica que también los niños y las niñas tienen derecho a conocer. ¿Que tiene que ser proporcionada por quién? ¿Por el gobierno? Tiene que ser proporcionada por el Estado, pero como nosotros trabajamos bajo el enfoque de derechos, en el enfoque de derechos es el Estado, la sociedad, ¿verdad? Y también las organizaciones de desarrollo, todas y todos tenemos responsabilidades en esto. Los medios de comunicación tienen responsabilidades importantes en esto y por eso nosotros vemos muy bien que ustedes abran un espacio para hablar de este tema, para que la gente pueda estar informada de qué es lo que está pasando, porque la gente escucha, ¿verdad? Ah, son las olas gigantes, las mares, ¿qué es eso? ¿Es un tsunami? ¿Qué es? Inclusive los adultos nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo no sucedía algo así? ¿Ya había sucedido algo así? No sabemos. Yo, por ejemplo, necesito más información, no digamos los niños y las niñas que están en esas zonas. Por eso le preguntaba cómo está evaluando, a partir de las experiencias donde está Plan Internacional, esta retroalimentación de la información que llega sobre los desastres naturales, por ejemplo, o cualquier otro fenómeno que afecta a los niños. ¿Este flujo está siendo efectivo en el país? ¿Qué está fallando dentro de esa cadena de alimentación de información? Sí, bueno, no le puedo decir yo qué está fallando, pero sí le puedo decir que estamos trabajando de la mano con las instituciones del Estado para que esto funcione de una mejor manera, ¿verdad? Nos hemos unido para hacer todo el trabajo y se está intentando hacer procesos de comunicación que vayan mejorando las situaciones y que ayuden a que se prevengan estas situaciones, a que se prevengan los daños, ¿verdad? Porque la situación de las olas va a seguir sucediendo. Pero ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Qué tienen que hacer los niños y las niñas? Ese es parte del proceso preparatorio del que ya nos hablaba Cristina. Cristina, yo quiero preguntarle algo porque hemos conocido, esto es de conocimiento nacional, que en los próximos meses entrará en ejecución ya el Familino 2 y esto involucra una serie de inversiones privadas en la zona costera del país. Usted como experta en gestión de riesgo, ¿se han hecho recomendaciones por parte de Plan Internacional al gobierno o algún tipo de mesa de diálogo para poder prevenir cualquier tipo de desastre natural que pueda ser generado por una mala inversión, una mala infraestructura dentro de la zona costera? La verdad que hay una mesa consultiva que se está trabajando y varias organizaciones somos parte. Por supuesto que ya el proyecto tiene ciertos enfoques, el fondo ya tiene ciertos enfoques, sí, y se ha dado pasos bastante grandes e importantes en el sentido de hacer un poco de prevención en el tema. Creo que sí podemos todavía crecer más en el tema de adaptación al cambio climático, porque una de las situaciones que estamos teniendo es que cada vez vamos sintiendo más estos efectos. Un ejemplo es este oleaje. Nosotros venimos teniendo altos oleajes por mar de fondo o por otras causas desde todos los años, varios años, cada 2, 3, 4 veces al año, pero nunca habíamos tenido este mismo impacto porque nunca habíamos tenido este tipo de intensidad, este tipo de magnitud. El fenómeno de sequía, por ejemplo, viene dándose desde hace muchos años. Ahora vamos a esperar una canícula bastante significativa entre julio y agosto, pero va a ser mucho más fuerte. Aclarando que la canícula es esta fase seca.
¿verdad? Es el periodo seco. Entonces, estos eventos van ampliándose, van haciéndose más grandes, más complejos y van haciéndose incluso múltiples impactos. Ya no solo es el tema de agricultura, sino que ya afecta a los emprendedurismos, afecta a la economía, afecta a muchos otros aspectos. Entonces, creo que quizás ese es el tema en el que podríamos trabajar un poco más profundamente, como no solo hablamos de gestión de riesgo, pero también cómo hablamos de adaptación al cambio climático y nos vamos preparando como país para estos aspectos. Excelente, excelente, Cristina. Muy clara esa recomendación que usted realiza. Esta entrevista va avanzando y hay un importante tema que me gustaría abordar también junto a ustedes. Conocemos que el fin de semana, ustedes me corregirán si es así, ha entrado ya en aplicación este tercer protocolo sobre la Convención de los Derechos del Niño. A mí me gustaría que me comentara, Sara, qué importancia tiene para nuestro país y para nuestros niños en específico y niñas que ya exista la ejecución de ese tercer protocolo de la Convención de Derechos. Ya está en vigor el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consiste en las comunicaciones, ¿verdad? Era el único protocolo internacional es el protocolo más firmado, ¿verdad? Es el instrumento internacional más firmado en el mundo y no tenía protocolo de comunicaciones. ¿Qué implica eso? Bueno, para los niños y las niñas tiene una implicación muy importante porque este protocolo permite que los niños y las niñas participen en los procesos judiciales directamente en el país. Si el Estado en el país no resuelve, no escucha a los niños, no deja que participen, los niños y las niñas ahora ya tienen la opción de poder dar aviso al Comité sobre los Derechos del Niño para que haga una evaluación y emita una resolución. Con la firma y ratificación del protocolo, el Estado salvadoreño acepta como ley de la República este instrumento y eso permite de que la comisión, el comité, pueda emitir una sentencia al Estado cuando el Estado posiblemente no haga las cosas bien. Los niños y las niñas con una simple carta pueden informar al comité sobre lo que está sucediendo en el país, sobre algo en lo que están inconformes en un proceso judicial específico y ya llega, no tiene formalidades grandes, no necesita ser abogado, lo puede hacer un niño o una niña. ¿Cuál es la fase que sigue ahora para que el conocimiento de la importancia de este protocolo pueda llegar a los niños y niñas de nuestro país? ¿Habrá un proceso de socialización de esto? Sí, es necesario que haya un proceso de socialización, es necesario que los niños y las niñas lo conozcan, difundirlo, de qué se trata, explicar los detalles del protocolo. Ya Plan está haciendo algún esfuerzo conjuntamente con la Red para la Infancia y la Adolescencia, después de haber hecho algunos esfuerzos para que se aprobara, se ratificara y después de esperar a que ahora que está en vigor vamos a hacer publicaciones, vamos a hacer foros, van a haber espacios para poder informar sobre en qué consiste el tercer protocolo. Excelente. Cristina, yo tengo que ir cerrando esta entrevista y me gustaría conocer también cómo la entrada en vigencia, en vigor de este protocolo, de este tercer protocolo sobre la Convención de Derechos de los Niños, también contribuye a, a proteger estos derechos ante situaciones de vulnerabilidad, de riesgos. ¿Eso da algún tipo de apoyo también a esta labor? Bueno, desde el momento que se convierte en una ley, automáticamente ya nos da herramientas para poder, nos faculta pues, para poder tomar acciones. Y creo que esa es una de las más grandes fortalezas. Bueno, al menos ese es mi punto de vista, la experta bien dicho es Sara, pero creo que es buenísimo como país. Creo que nos da oportunidades nuevas y permitirá también a los niños y las niñas poder participar y dar a conocer sus necesidades y actuar sobre esas necesidades y poder ejercer de una manera más plena sus derechos. Excelente. Sara Berríos y Cristina Pérez, ambas asesoras nacionales de la organización Plan Internacional. Quiero agradecerles su tiempo con este espacio de entrevista y poder también profundizar en el análisis de esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Quiero recordarles que viene en repetición hoy a las 11 de la noche, mañana también a las 7 de la mañana y podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Tenemos más noticias al volver de la pausa. Ya regresamos.